más largo. Es demencia. Pero para poder entender demencia, debemos saber un poquito del deterioro normal que tenemos todos los seres humanos. El deterioro normal que tenemos los seres humanos es bastante grave, bastante. Por ejemplo, cuando una persona llega a los 60 años, el número de papilas gustativas en la lengüita baja en un 64%. El volumen ventilatorio en un 47%. El gasto cardíaco en reposo 35%. La velocidad de restauración del equilibrio ácido-base en un 83%. Y este es el deterioro normal que tenemos los seres humanos. Si vemos cifras así, la presión que uno puede hacer con la manito baja en un 45%, la capacidad respiratoria 44%, índice de trabajo mínimo baja en un 30%. Imagínense, todo ese es el deterioro normal que tiene el ser humano. Pero no se acaba ahí. Los signos neurológicos tenemos, las pupilas se vuelven más pequeñas, por lo tanto menos reactivas. En la oscuridad no van a poder reaccionar para mirar en la oscuridad. Hay presbicia, o sea, aquella capacidad de falta de acomodación correcta del lente. Los movimientos de los ojitos van a estar mucho más lentos y disminuidos, tanto en la convergencia como en la acomodación, y a veces inclusive en la mirada hacia arriba. Hay problemas con la audición, presbiacusia, menos discriminación del lenguaje. De que una persona mayor se puede tener así, ¿qué estás diciendo? Porque no discriminan bien el lenguaje. Ya esto se debe por una disminución de las células vellosas del órgano de Corti. En el sistema motor hay menor fuerza, ya les decía, pero también menor magnitud del movimiento. El movimiento no puede ser ya tan amplio. La velocidad de reacción es menor. En conducir movilidad, por ejemplo, va a ser más difícil porque hay que tener velocidad para frenar, por ejemplo. Ya, la coordinación y agilidad van a disminuir. Y obviamente hay adelgazamiento. Todo esto en creciendo es normal. No estamos entrando a nada patológico. Los reflejos disminuyen. A los 50 años se pierde la actividad. Ya. Va a haber signos de liberación frontal, liberación cortical frontal. Algunas personas de los 80 años ya pueden tener ciertos reflejos de tensión. La sensibilidad a la vibración se la siente menos. La postura se va a hacer cada vez más encorvada y es más abierta para estar firme. ¿Ya? Y la marcha se va a hacer lenta y con pequeña impulsación del cuerpo hacia adelante. Insisto, estoy hablando de lo normal. En la esfera cognitiva, a partir de los 70, la memoria empieza a tener sus fallas. Ya, sobre todo la episódica. Nombres. Una cosa que ya la tienen ustedes, por ejemplo, alguna vez, pero a los 60 años se hace mucho más notorio. El síndrome de la punta de la lengua, que veces dices, ¿cómo es esto? Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Usted se lo tiene, imagínense a los 60 años, ¿cómo lo vamos a tener? El pensamiento se vuelve mucho más introspectivo. Nos volvemos más precavidos. Conoces el mundo y sabes que es fregado vivir. Fácilmente va a haber confusión por falta de comprensión. A veces se exalta fácilmente, la atención no va a ser tan permanente y esta confusión puede llegar inclusive a agitación. El cerebro baja un 2 a 3% de peso por década. En la sustancia gris se hacen más profundos los surcos
y en la sustancia blanca crecen los ventrículos por muerte o por disminución del tamaño de las neuronas alrededor de los ventrículos, y hay además un proceso de degeneración, un proceso donde van muriendo neuronas y van creando una cosa que tal vez la han escuchado hablar en tomografía, la leucoaraiosis, que son aparición de puntos blancos en la tomografía, leuco, por eso, y que son procesos de disminución del tamaño o de neuronas. Antes decía se mueven las neuronas, ahora he visto que no se mueven, sino se fijan. Aparecen algunos corpúsculos extras, por ejemplo, acúmulos de lipofuscina. Esta lipofuscina es un pigmento granular amarillo procedente de lípidos y proteínas que se están desarmando y que sobre todo las vamos a ver en la oliva lumbar. Aparece la neuromielina, que es una sustancia que aparece sobre todo en la sustancia negra y en el locus cerebri. Ya se la han querido mezclar con los pacientes con Parkinson, se está en la investigación de eso. La ubiquitina, que son lípidos y proteínas que procedentes de anticuerpos que se formaron en el cuerpo y que se van acumulando en diversos lugares del cerebro. La córpora amilácea, que es una sustancia hematotoxilinofílicas que se dan en los astrocitos, y los astrocitos van perdiendo función. Las sinapsis y las dendritas disminuyen en un 15%, es verdad que con la plasticidad neuronal, con una lesión, hay mecanismos para que estas vuelvan a reemplazar y puedan seguir funcionando, pero con un porcentaje de disminución. Estoy hablando de lo que normalmente tenemos, hasta ahí hemos hablado de lo normal ahora. Además de esto, se pueden ir produciendo lesiones. ¿Y qué lesiones les puedo mencionar? Las placas seniles, que son placas de 5 milimicras a 1.5 milímetros, imagínense, y estamos hablando de algo grande, intercelulares. Son péptidos constituidos por constituidos por péptidos de beta amiloide. Debido a los radicales libres, se rompen todas las proteínas, se van rompiendo las proteínas, hacen este beta amiloide y este beta amiloide se concentra en fibrilas. Los ovillos neurofibrilares, que son esqueletos de proteínas, citoesqueletos de proteínas que han dejado de funcionar, ¿ya? Y que van formando microtúbulos que han sido denominados tau. Y estos tau ya van a tener relación con las demencias. Son extracelulares. Estos son patológicos, ¿no? La degeneración granulopascular, que se da sobre todo en neuronas del hipocampo, que son vacuolas vacías con un núcleo argentófilo. Es normal que esto se vaya presentando a partir de los 70-80 años hasta en un 80% de las personas. Los granos arquidofílicos, que son hasta del tamaño de un trigo, imagínense, y que se ubican en las dendritas y van cortando poco a poco la comunicación interneuronal. Los cuerpos de Hirano, infusiones eosinotílicas en el hipocampo, que son cuerpos cristalizados de proteínas y de actina. Aparecen en una mínima cantidad normalmente, y cuando aparecen en gran cantidad ya hablamos de problemas de demencia. Los cuerpos de Levy, infusiones citoplasmáticas acidófilas, hemos hablado en Parkinson, pero también se ha visto que existen eosinofílicas. Son las
funciones citoplasmáticas acidófilas y eosinofílicas, los dos. Demencia de cuerpos de Levy, Parkinson. Una de las que más se presenta en forma patológica son las angiopatías, es la angiopatía congótica, ya, que es amiloide que se va depositando en los vasos, sobre todo en los vasos de la corteza, y hace que estos vasos se vuelvan más duros y frágiles. Si vemos a una persona como ustedes, que mueve la cabeza rápidamente, por ejemplo, que cabecea un balón, no va a pasar casi nada en la cabeza. Se habla mucho que múltiples balonas se pueden causar, como hay la demencia que encontraron en los jugadores de fútbol americano. Han visto esa película también, ¿no? Es un investigador africano que empieza a buscar por ese lado porque gran cantidad de jugadores de fútbol americano se iban matando porque entraron en las depresiones del pepino. Y se vio que eran los múltiples golpes en la cabeza que causaban demencias. Esas demencias se acompañaban de depresión y se mataban. No le han querido aceptar, era un investigador africano. La película es con Will Smith que hace de investigador africano. No le quieren aceptar, lo rechazan, lo quieren votar del país, quieren hacerlo bolsa al chango. El chango mantiene su investigación y ha demostrado que múltiples golpes en la cabeza ocasiona problemas severos. Pero la angiopatía congótica es algo que tienen todos los seres humanos y todos la vamos a tener, que hacen los vasitos frágiles. Un golpetazo fuerte en la cabeza a ustedes no les provoca nada, a una persona mayor le puede provocar un sangrado y hacer un hematoma en la parte superior de la cabecita. Y es frecuente. Esos hematomas que no sabemos por qué aparece persona mayor con un hematoma y esto, ¿se ha golpeado la cabeza? No. ¿Ha tenido alguna caída? No. ¿Ya ha pasado nada? De repente aparece. No es tan de repente. No, ha hecho simplemente un movimiento, ha hecho un pequeño golpe en la cabeza y listo, apareció un hematoma. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado y esa es la angiopatía común. Con todo esto, como almacenamiento maligno de lo que pasa, vamos a empezar a hablar de qué hacer aquí en una persona mayor. Debemos hacer una valoración completa, neurológica y neuropsicológica. Importa mucho el nivel educativo. Ya ese nivel educativo, que en algún momento creo que nos habló de esto, que les da a los humanos el respaldo del estudio. Ustedes, por ejemplo, ya son una población bastante protegida, porque se dice que con 14 años de estudio se tiene una reserva cognitiva importante. Ustedes ya han estudiado 12 años de colegio, 4 de universidad, ya van en los 16. Eso sí, si alguno de ustedes va a tener demencia, la va a tener, pero va a ser más tarde y más lenta en la evolución. ¿Ya? El estudio de las monjas, el estudio de los taxistas londinenses han logrado que estas cosas sean demostradas en la práctica. El nivel educativo, el nivel de alerta, la orientación, la fluencia del lenguaje, sobre todo del lenguaje materno, la memoria inmediata, porque la memoria antigua de hechos nos acordamos todos. Van a encontrar viejitos que no se acuerdan nada, pero que cantan las canciones que les enseñó su mamá cuando eran niños. ¿Ya? Y eso es frecuente. La atención, medirla muy bien. Por eso siempre les hablo del test de Boulogne, porque nos puede servir para evaluar. El cálculo elemental, darle un grupo de monedas bien mediditas para que vaya a comprar tales cositas y que pueda ir y comprar, va a comprar con esto tal cosa, con esto tal cosa. Si se le da al paciente, el paciente quiere producir ese test de las monedas. Se puede hacer. Y así planificamos bien, se puede. El juicio, el raciocinio y las praxias. Y en cuanto a la frontalización, que sea capaz de hacer secuencias que las aprenda. ¿Para qué es la demencia? La demencia es un deterioro adquirido de las funciones
de las capacidades cognitivas del ser humano, que poco a poco van entorpeciendo la capacidad de realizar actividades de la vida diaria en forma satisfactoria. Ahora, demencia es un nombre grande, porque se ha visto que no es una entidad solita, sino que es una suma de signos y síntomas que dan un plan determinado, un plan predominante para cada una de ellas. Por lo tanto, el nombre correcto sería síndrome demencial. Demencia. Algunas cosas que se habla es que debe ser un deterioro global, progresivo e irreversible. Se ha visto que en algunos casos se encuentra un paciente con demencia y se lo puede revertir. Ese es un conflicto para la definición, así que es irreversible, porque hay algunas que hasta con una cirugía, por ejemplo, una hidrocefalia a presión normal, un síndrome de Hakim-Adam, se lo puede revertir con una derivación, ¿ya? Pero no en todos los casos. Entonces, ¿hasta qué punto son irreversibles todas? La gran mayoría de las demencias hay algunas que se puede hacer algo. Las etiologías, muy bien. La memoria reciente. Ahora, una cosa es el olvido, que también tienen ustedes, que van a la cocina y ¿a qué venía a la cocina? ¿Qué he venido a hacer? Nos pasa a todos. Obviamente a una persona mayor le va a pasar más. Ese olvido viene, me estoy olvidando, voy a un lugar y no me acuerdo a qué he ido. Ese olvido es importante a tomarse en cuenta, pero es mucho más importante el olvido que conlleva realmente olvidar el hecho que ya se hizo. Por ejemplo, a ver, un ejemplo que les puedo dar. Esta mañana, por ejemplo, me levanto de mi cama, salgo, saco dinero del banco porque tenía que hacer algo, vuelvo a la casa, les digo a mis hijos que tienen dinero, me echo un rato, 1 hora o 2 horas, a las 2 horas me levanto, voy a ir al banco a sacar. Me he olvidado toda la actividad que he hecho antes, ¿sí? ¿Me entienden? Ese olvido es el que hay que preocuparse. Ese olvido es el preocupante, porque ese olvido es real. Ha olvidado algo que ha hecho. El otro día hemos visto en el servicio una colega todavía de mi edad, una compañera de curso, que ha entrado al servicio y lo primero que ha hecho, mira, Pico, qué bonito llavero he hecho. Trabajaba en el obrero. Un llaverito que le habían enseñado a hacer las enfermeras, llaveritos que hacen con lipita de suero. Qué bonito, así bien bonito su llavero. Lo vemos, ay, qué lindo, cómo has hecho. Toma, guardamos. Su familia preocupada por sus olvidos. Vamos a empezar a charlar, nos vamos a acordar de cuando éramos estudiantes, nos vamos a acordar de gente que conocíamos, un montón de cosas. Más o menos una hora hemos estado charlando. De repente, ya Pico, estoy haciendo esto. Ese rato nos hemos visto con los colegas y hemos dicho, aquí sí tenemos problemas. Se entiende cuál es el olvido que me preocupa. Ese olvido que tiene consistencia, no el olvido facilito. Y si te acuerdas que te has olvidado, peor cosa. ¿No? Se pierde la autocrítica. Somos incapaces de decir, caray, me equivoqué. Hay desorientación temporespacial. El razonamiento se hace a veces un poquito más lento. La persona que está yendo hacia una demencia va a tener una atención mala, va a ser distraído y distraíble. Ya le sucede, alguna vez están en la casa charlando de un tema, con el abuelito presente, están charlando del tema, y de repente alguien dice, están matando gente en Palestina. Y el abuelito, ¿se acuerdan? Se va a acordar un hecho de hace 30, 40 años. Estaban charlando todos de un tema, él se ha distraído y ¡pum! Se dio otro tema. Eso va a pasar. El lenguaje se empobrece, se hace incoherente. Además hay una cosa, ¿no? El lenguaje cambia.
Ya el lenguaje que utilizaba mi padre para comunicarse con sus amigos no se parece en nada al lenguaje que yo utilizaba para comunicarme con mis amigos. Ya el lenguaje que utilizan ustedes no se parece en nada al lenguaje que yo utilizo para comunicarme con mis amigos. Ya el lenguaje cambia, hay 1.000.000 de palabras que se van perdiendo y aparecen nuevas. Ya, por ejemplo, entre ustedes, si viene del inglés, la palabra bro es frecuente. Para decir hermano, amigo, o el bro, ¿no ves? A ver, a mi abuelito, a mi papá le decía el bro y que me con una cara de extraño. Yo más o menos sé algo, porque tengo mis hijos, tengo mis nietos y los escucho hablar. Ya, pero persona que no escucha hablar a otra persona más joven, pierde totalmente. Las palabras que venían de la gente, por ejemplo, no es una palabra muy recomendable, pero una papusa. En la época de mi padre, el argentino, a una chica muy simpática, muy arregladita, papusa, no les gustaban las mujeres porque es medio ofensivo, ¿sí? Pero utilizaban esa palabra. Si les digo que eres un paposo, ¿ustedes me entienden? ¿Qué es papo? Es mentira, ¿ya? Entonces, esas palabras, poco a poco, el lenguaje que yo tengo, poco a poco se va perdiendo una parte. Y no puedo adquirir el nuevo porque no estoy en contacto, ¿ya? Entonces, el lenguaje se va empobreciendo. Terrible. La afectividad cambia. Los seres mayores somos emotivos, lloramos de todo. El comportamiento puede llegar a ser raro, ¿ya? Pero no totalmente absurdo. Puede haber glotonería, no se sorprendan que una abuelita coma la torta entera, actos absurdos. Entre estos actos absurdos ya personas que están haciendo la demencia, por ejemplo, el exhibicionismo, turbulencia nocturna. Los viejitos se acuestan a las 7, se despiertan a las 3 de la mañana y empiezan a prender la luz, están al refrigerador, quieren despertar a todos. Turbulencia nocturna. A veces hay ideas delirantes de persecución, de perjuicio. Me están mirando feo. En la casa están, me quieren hacer daño, me quieren fregar. No es raro. El carácter se va volviendo cada vez más feito. Suele haber depresión porque no todos se olvidan. Ahora sí me gusta, no me gusta mucho del DSM-5. Del DSM-4 sí me gusta más lo que habla de demencia. ¿Qué es lo que dice? Son 5 los ejes, ¿no ves? En el primer eje nos hablan de un deterioro de múltiples funciones cognitivas, ¿de acuerdo? Porque hay alteración en las A's. Afasia, amnesia, apraxia, agnosia, acalculia, es una suma de A's. ¿Está bien? El segundo eje, que nos dice cómo lo primero afecta a la vida social y laboral, está clarito. Todas estas A's deterioran la vida social y laboral. El inicio suele ser insidioso, progresivo, si bien la demencia puede presentarse con una falla global en un momento. Una persona que está ocultando de alguna forma la falla, pero en un momento tiene una falla terrible que demuestra que está haciendo demencia. El cuarto eje nos habla de que las causas de esta alteración de funciones cognitivas, de esta afectación de la vida social y laboral, no se debe a otra enfermedad neurológica, al consumo de fármacos, a una enfermedad sistémica. Y el quinto eje nos dice que no son parte de un delirio, Por eso me gusta, porque realmente es así. ¿Qué debemos hacer ante un paciente que nos dice que está con un proceso que se está olvidando, ya sea él o la familia? La familia, generalmente, porque él se acuerda y es medio... Un examen neurológico completo. Un examen neuropsicológico es lo primero.
Aquí sí viene la imagenología, donde vamos a ver lo que les decía, aumento de los surcos, aumento del tamaño de los ventrículos, vamos a ver, el cerebro de todos nosotros se va achicando. Les he dicho hasta qué edad tenemos el cerebro nuevito, espero que estrenado, hasta los 25 años. A partir de los 25 años, cada década va perdiendo tamaño, se va volviendo más pequeñito. Este volverse más pequeñito el cerebro lo vamos a notar. Ahora, la atrofia puede ser, y eso ustedes lo van a leer cuando piden la tomografía, era así, atrofia cortical y subcortical. ¿Qué quiere decir? Que la corteza está de menor tamaño. Aquí hay discusión, las neuronas mueren o se achican. Lo tradicional es decir mueren, ahora decimos se achican. Y repito, el cerebrito va a estar más chiquito, va a haber una atrofia cortical, pero crecen los ventrículos, atrofia subcortical, es lo que van a ver en las imágenes. El laboratorio, pedir examen de genética, poco a poco están entrando, y van a entrar. Ahora, hay que pensar en que las alteraciones de las funciones cognitivas van a ser muchísimas, ¿ya? Pero hay que pensar muchas veces en las causas arteriopáticas, ya sea porque las arterias están con mucha gratitud, están causando accidentes, hidrocefalia, presión normal, enfermedades de otro tipo que afectan a Huntington, a Parkinson, Wilson, encefalopatías en general, enfermedades encefalíticas, alcohol, traumatismo, epilepsia, monóxido de carbono. La memoria debemos estudiarla en la parte inmediata, que es la que más podemos ver. La episódica, es decir, que se acuerde de episodios de su vida. La histórica no tiene mucha importancia. Y la remota aún menos importante. ¿Qué más? Ahora vamos a irnos a hablar un poquito más de las formas de demencia. Estamos aquí. En los exámenes que ustedes pueden hacer y que un poco les enseña en las prácticas el doctor Fernández, es, por ejemplo, algunas actividades, el uso del dinero, saber cumplir algunas instrucciones, poder salir de compras. Aquí una cosa que se mete cada vez más es la parte de acumulación, ¿ya? Saber utilizar en el diagnóstico neuropsicológico el Mini Mental Test o el reporte que se les enseña, saber utilizar el MOCA, básicamente. Antes de entrar a las mismas demencias, déjenme hablar 2 minutitos de diagnóstico diferencial de los más frecuentes. Confusiones mentales. Hay que tomar en cuenta que la confusión mental va a ser un cuadro ondulante generalmente, pero se puede desencadenar, por ejemplo, una hiponatremia, va a ser un cuadro súbito. ¿Sí? Va a haber problemas en la alerta, en la vigilancia. Otro diagnóstico diferencial es la melancolía, que suele ser inhibitoria, el paciente está sin moverse, estuporosa, sin ganas de hacer nada, y le va a importar un pepino lo que esté pasando en la casa, está totalmente ido. Un problema que tenemos serio es la lesión bifrontal o frontal bilateral. Ese es un cuadro muy parecido a una demencia. Las etiologías en general son difíciles de encontrar. La clasificación, había muchas clasificaciones, por ejemplo aquella que decía que hay tratables o reversibles e intratables. Ahora, se ve que hay tratamientos para
aumentar el tiempo de capacidad de respuesta al paciente que está haciendo demencia y no que se dañe rápidamente. Algunas reversibles, e insisto, en un hematoma post-TEC, en una hidrocefalia a presión normal, son reversibles y tratables, pero no son la mayoría. Una clasificación un poco más creíble es aquella que las clasifica en corticales, donde está el Alzheimer, el PIC, la demencia por infusión, la multiinfarto, la demencia por infusión de cuerpos de Levy, el Creutzfeldt-Jakob, la PGP, que hemos hablado en la clase antepasada, la PGP, que es la parálisis general progresiva ocasionada por la psico, en última etapa. Y entre las subcorticales tenemos al Huntington, el Wilson, el Parkinson, la demencia talámica, que son lesiones en ambos tálamos, en uno solo generalmente no hay tanto, y la otra, la que nos confunde fácilmente con la última de las corticales, es la PSP, o sea, era PGP, esta es PSP, que es la parálisis supranuclear progresiva. Se aumentaron otras más, que son las subcorticales, más un componente axial. Tenemos la amnesia de Korsakoff y la hidrocefalia a presión normal. Aquí permítanme dirigirme a esta un minutito porque tiene su importancia, no es tan infrecuente y el diagnóstico es muy fácil. Esta hidrocefalia a presión normal se la conoce como el síndrome de Hakim-Adams. Hakim, H-A-K-I-M, Hakim-Adams. Y está compuesto por 3 elementos básicos: demencia, marcha atáxica y liberación de esfínteres. Persona mayor que tiene liberación de esfínteres, marcha atáxica y se está demenciando, pidan tomografía y vean el tamaño de los ventrículos. Realmente son unos ventrículos grandes. Entre las corticales, les tengo que explicar esto. Las funciones de nuestro cerebrito en la corteza están sobre todo afasia, apraxia, agnosia, cálculo, la aparición de crisis epilépticas. Esas son prácticamente elementos corticales. Las demencias que empiezan con esto, porque todas van a deteriorar todo, pero tienen que empezar con esto, son las demencias corticales. Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, ¿sí? Las subcorticales son aquellas que empiezan con deterioro en la región más profunda, retardo psicomotor, movimientos anormales, disartria, alteraciones posturales, algunas depresiones, pueden ir por aquí. Lo he dicho, Huntington, Parkinson, Parkinson Plus. Las demencias ocasionadas por VIH se van aquí a este grupo. Ahora, en las demencias corticales, aquí vamos a recalcar, aparece una afasia temprana, el lenguaje se altera. Apraxia, agnosia precoces. Las AS. Pero tardías, vamos a tener funciones ejecutivas retardadas, es decir, la capacidad de hacer algunas actividades, trastornos motores, mioclonías o movimientos tardíos, personalidad y conducta se alteran tardíamente. El aprendizaje también tardíamente, es decir, quiero que me comprendan una cosita. Para mí, el diagnóstico es saber agarrar si tiene las AS prácticamente un paciente.
Y al agarrarlas es un trabajo netamente neurológico, porque no hay alteración conductual. Eso nos diferencia de psiquiatría. Una persona que tiene apraxia, agnosia, afasia, amnesia, caray, está haciendo una demencia. ¿Es paciente psiquiátrico? No, es paciente neurológico. Ahora, si ese paciente le diagnostica ahorita y al salir a la calle quiere pegar a alguien, esa ya es una alteración conductual. Ahí va el psiquiatra. Pero cuando hay alteración conductual es un paciente que ya tiene ya. ¿Estamos? Eso nos dice. En las demencias subcorticales va a haber personalidad y conducta, van a ser bastante frecuentes de inicio. Funciones ejecutivas precoces en alterarse. Trastornos motores, temblores, rigidez, mioclonías, distonías, van a ser lo más frecuentemente posible y rápido. Las tardías van a ser apraxia, no, o sea, justamente lo contrario. En las axiales se habla sobre todo de problemas en el sistema límbico. Ya el Wernicke sacó la encefalitis herpética porque el herpes, cuando da una encefalitis, afecta a ambas regiones temporales anteriores, y así en todo el sistema límbico, hipocampo, vasopito. Por lo tanto, la demencia de Alzheimer va a ser de inicio insidioso, con anomia, olvidarse el nombre de las cosas, amnesia, o sea, olvidarse de los hechos, lo que le he dicho, que se olvida de lo que ha hecho y repite actos después de unos minutos olvidándose totalmente de lo que hizo antes. Va a haber afasia, agnosia, apraxia. Trastornos de conducta y sueño van a ser un poco más retardados. Vamos a seguir charlando. El Alzheimer realmente da para charlarlo 8 días, porque en el Alzheimer vamos a ver que tenemos millones de cosas. Alteraciones visoespaciales. Al ser corticales, pueden presentar convulsiones. Va a ser progresiva. El examen debe ser completo. Hay pruebas moleculares actualmente como la coenzima 4, hay un montón actualmente, pero no se recomiendan hacer de rutina. Por ejemplo, he conocido una colega cercana en especialidad que de sus 5 tíos, de los 5 mayores de su familia, su papá y 3 hermanos más, o sea 4, han tenido Alzheimer. Ella, uno vive, justicia. Entonces ella dice, ¿me hago hacer la prueba o no? Es la siguiente generación. Tiene pánico, ya todos en su familia están haciendo Alzheimer, que ella terminara. Hemos preguntado a uno de los expertos internacionales, ya, que se hacía con el Congreso Mundial, y él le ha dicho, no, si no hay síntomas, no hagan, porque si encontramos alguna cosita, al día siguiente va a estar demente. Te va a matar la ansiedad, te va a matar otras cosas. No trabajar. Deja que siga la evolución. Si no aparece nada, no van a hacer nada. Aparece algo, hazte la prueba. ¿No? No es de decir, atenitos a ver un rato. No, no va por ahí. Ya. Hay que hacer toda una evaluación muy completa porque el Alzheimer tiene además algunas características muy notorias. Es una enfermedad que se la describía como una evolución. Esta aparición del beta amiloide, que son nucleínas alfa, que van creando problemas severos en las neuronas. ¿Ya? Se ha visto que es una enfermedad que se la decía que iba en 12 años, más o menos. En los 3 primeros años, la persona empieza a tener
alteraciones de memoria, se va olvidando cosas, se va olvidando cada vez más notorio, y al terminar los 3 primeros años es cuando se hace el diagnóstico. Después vienen otros 3 años en los cuales está ya demente, pero está en su casa tranquilo, recibe alimentación, va a estar nomás respondiendo. En los 3 siguientes años se vuelve ya totalmente dependiente. Hay que alimentarlo, hay que darle comidita, ya no se puede valer por sí mismo. Y en los últimos 3 años está prácticamente en coma, tirado en una cama. Se decía eso, no es tan mal. Hay que acordarse de esas placas, esos ovillos fibrilares que presenta el Alzheimer, son citoplasmáticos, pero también presenta placas neuroreactivas entre las células. Una enfermedad muy fea. Como factores de riesgo, la edad, la poca educación. En las mujeres se ve más enfermedad de Alzheimer que en los varones. Si hay cromosomas, sobre todo el cromosoma 19, que es el que te he dicho, que más se mezcla con esta enfermedad. La demencia de Pick es también actualmente más denominada como frontotemporal, que afecta en el comportamiento, el lenguaje, tanto en recepción como en emisión. Van a ver las neuronas, que se llaman neuronas de Pick, que son neuronas tumefactas en la región frontal, algunas temporales. Esto va a provocar una atrofia cortical frontal y temporal con gliosis astrocitaria. El debut va a ser sobre todo con síndrome frontal, indiferencia y bradipsia. No suelen presentar crisis epiléptica. Me olvidaba de Alzheimer una cosa. Ahorita me está diciendo. Las placas seniles son muy notorias en el Alzheimer. La degeneración que les decía, fibrilar, neurofibrilar, van a haber microtúbulos, neurotúbulos y filamentos de la proteína tau que les dije antes y de la MAP2, y depósitos de amiloide. Esto es lo que más se habló hace 20 años atrás. Lo que más se hablaba era de esta APP, que son depósitos de proteína precursora de amiloide, APP. Un término que frecuentemente van a escuchar es demencia senil, ¿no? Ya no hay tanto. La demencia senil ya no la consideramos. Todos van a tener un deterioro, pero no va a ser ¿de acuerdo? Hay que tratar a cuál. La frontotemporal, además, alteración conductual, pues ya les conté. La demencia por infusión de cuerpos de Levy va a tener las infusiones citoplasmáticas acidófilas de los cuerpos de Levy intracelulares, que es una demencia más enfermedad de Parkinson con alucinaciones visuales, fluctuaciones en la alerta, intolerancia a los neurolépticos, porque generalmente para calmar a un paciente le dan neuroléptico, ¿no? Le dan neuroléptico a un paciente con demencia de Pick y lo van a dejar, como han visto en los pacientes psiquiátricos, totalmente tiesos. Van a tener caídas frecuentes, incontinencia urinaria precoz. ¿Cuál otra? Me preocupa la vascular. La vascular
tiene la característica principal que se da por encefalopatía multiinfarto. O sea, un paciente que tiene una lesión cardíaca, una pequeña arritmia, de ahí que hoy en día decimos, paciente con arritmia debe ser visto por cardiólogo, ya sea anticoagularlo o antiagregarlo, siempre. Porque va a ser multiinfartos, corticales y subcorticales, y que van uniendo la falla en funciones, y esto va a provocar la demencia. Ahora también hay otra, que es la encefalopatía de Binswanger, que es una demencia subcortical, sobre todo en la sustancia blanca, en los pacientes hipertensos y con arteriosclerosis. Van a presentar leucoarraiosis, o sea, puntitos blancos en la toma en cantidad atroz, ya. ¿Qué más de estas demencias? La de Creutzfeldt-Jakob, que no tenemos en nuestro medio, 50-60 años, con gran confusión mental, depresión, una demencia total, con extrapiramidalismo, rigidez progresiva, síndrome mioclónico. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente que tiene demencia? Ahí viene lo que hago. Los tratamientos que tenemos son muy pobres. Los tratamientos que tenemos cuando vemos que una persona está empezando a hacer deterioro, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Empezarle a dar valoración neuropsicológica, tiene alteración de memoria, debe hacer una conducta neuropsicológica al seguir con un tratamiento. Si estás en otro lugar, por ejemplo, en nuestra casa, ¿qué podemos hacer? Leer, hacer leer a las personas. Si es una persona que nunca ha leído, contarle cuentos, hacerlo hablar, hacerle que empiece a funcionar el cerebrito. No le vas a dar un libro, porque el libro no te lo va a leer, pero le puedes decir, si vive contigo, toma este artículo cada día. Toma un artículo de la red, algo que le interese a él. Toma este artículo, lo leeremos. El electronista, mira, se está haciendo bien el electrón, fíjate en este artículo, se están peleando en la directiva de hacerlo leer, pero hacer control de lectura. Vos llegar por la noche y decirle que has leído, a ver, contame qué decía. Le estás controlando la lectura. Hacerlos leer. Si es una persona que tiene más capacidades, palabras cruzadas, rompecabezas, ejercicio. Actualmente se dice que para una persona que está yendo hacia la demencia, lo importante es el ejercicio, caminar, hacerlo caminar todos los días, la dieta, que es excelente, y ejercicio cerebral al por mayor. Lo que les haga a ustedes para que lo tengan en él, les digo tarea, esto mismo hay que hacer. Ya. Ahora, en medicamentos, tenemos varios. Ya, se empezó hace mucho tiempo con el piracetam, ya que teóricamente acentuaba, agilizaba el metabolismo cerebral. El ginkgo biloba se lo ha mencionado mucho. Actualmente van a ver que todos los médicos recetan somacina, citicolina, ya el nombre comercial es la somacina, la citicolina, ya que es un medicamento que teóricamente mejora el metabolismo cerebral, neuronal. Los gringos no lo aceptan, dicen que no sirve para nada. Pero en Europa y en América lo estamos dando. ¿De acuerdo? Al se puede dar precursores de la acetilcolina, como la lecitina. Los que están entrando más son los antagonistas colinéricos. Estos empezaron hace mucho tiempo con cosas hasta un poquito absurdas. Los muscarínicos y nicotínicos, ¿se acuerdan de eso en fármacos? Nicotínicos y muscarínicos, siempre han hablado de eso.
Inclusive había una muy buena época donde decían que persona que fuma no va a tener ni Parkinson ni demencia. Mentira, igual la tiene. Pero esos nicotínicos pueden servir. En este grupo ha aparecido un medicamento que es la memantina. La memantina sí se puede utilizar 10 o 20 miligramos por día. Los inhibidores de la colinesterasa. En los inhibidores de la colinesterasa hemos tenido problemas graves. Graves. ¿Por qué hemos tenido problemas graves? Porque el primero que apareció fue la tacrina, por THA, la tetrahidroxiaminoacridina, ¿ya? La dosis recomendada era de 100 miligramos, pero los 100 miligramos resultó un poco tóxico en muchos pacientes. Se empezaron a bajar la dosis y se vio que no era tóxico a 60 miligramos. A 60 miligramos no tenía efecto sobre el cerebro, se ha ido perdiendo. Así el primero que aparece. Después ha aparecido el metilfonato con poco. Y después han aparecido ya otros que son los que están utilizándose conjuntamente con la memantina, que son la ribastigmina, que la ribastigmina al inicio se daba en tabletas, 1.5 miligramos 2 veces al día, pero le han encontrado un mejor camino para poder aplicar. Son parches de 4.5, 9.6, 13.3, si no me equivoco, ¿ya? Y que deben utilizar diariamente, poner, y se ve mucho mejor la tolerancia al parche de ribastigmina. Son buenos. Y el otro es muy buen medicamento, hay que usarlo con cuidado porque hay mucha reacción adversa en los pacientes, es el donepezil, 5 a 10 miligramos. ¿Ya? Inclusive, por ejemplo, hoy en día tenemos la presentación conjunta de estos dos, que tiene memantina más donepezil, con muy buen resultado. Hay mucha investigación. Se está pensando en drogas monoaminérgicas como el eprenilo, el ondansetron, ¿ya? Pero uno es inhibidor de la MAO, pero están todavía usándose poco. Actualmente el tratamiento está siendo dieta, ejercicio, función del cerebro. Ese es lo principal. En etapas, cuando uno encuentra una persona que está empezando a fallar, le vamos a llamar no demencia, le vamos a llamar un deterioro cognitivo, que puede pasar a severo y de ahí una demencia o directamente a la demencia. ¿Ya? Cuando estamos en deterioro cognitivo, ahí es cuando hay que hacerle la dieta, el ejercicio, hacer funcionar, que lea, que vuelva a la lectura, que vuelva a hacer cosas, que su cerebro esté en funcionamiento, es lo principal. Ahora, cuando vemos que ya hay fallas que no podemos reponer con esto, empezamos a utilizar los medicamentos. Memantina, donepezil, ribastigmina, básicamente. ¿Sí? Acuérdense, examen neurológico completo, valoración neuropsicológica, importantísimo. Ustedes pueden empezar haciendo el test de Goldstein, el MOCA, y se ven que hay las fallas, disminución de puntajes en él. Inmediatamente al neurólogo para que se haga la neuropsicología y el examen completo y una imagen que confirma. ¿De acuerdo? Vámonos. Nos faltan poquitas clases, ¿no? Sí.